Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión explicaré cómo desarrollar la primera tarea. Basta ir a programa del curso, eligen resolución de caso 1 que debe enviarse hasta el 17 de mayo, hacen clic ahí y van a encontrar las indicaciones correspondientes. ¿Qué es lo que deben hacer? Llenar esta ficha. Esta ficha solo tiene 5 elementos. ¿Cómo la llenan? Revisando la jurisprudencia. Aquí incluso se les remite a una carpeta en la que están cargadas algunas sentencias, pero quizá no todas las que ustedes necesitan. Libremente pueden buscar en la página web de la Corte Constitucional las sentencias que son necesarias. ¿Qué sentencias son necesarias? Aquellas relacionadas con el tema de la ficha. Por ejemplo, la primera ficha lo que pide es que busquen normativa o jurisprudencia, perdón, que desarrolle el sentido de las medidas cautelares. Ese es el tema que deben investigar. Entonces, abren esta carpeta de jurisprudencia o la página web de la Corte y revisan si hay algo sobre medidas cautelares. Por ejemplo, aquí hay sobre habeas data, sobre habeas corpus. Voy a dar un ejemplo pequeño con la acción extraordinaria de protección. Algo bastante simple. Se está abriendo el documento. Está aquí. Miren, esta es una resolución nada más de la Corte en la que inadmite una acción extraordinaria de protección. Apenas tiene 3 páginas, que también puede ser utilizada. En el supuesto de que la ficha fuera sobre extraordinaria de protección, entonces lo que hacen primero es copiar el nombre. Caso número tal. ¿En dónde? En la ficha, ¿verdad? Número, en este caso, es de una resolución. Cite el problema jurídico planteado por la Corte. El problema no es sino la pregunta que se hacen los jueces en cualquier sentencia. Aquí están los antecedentes de este caso y la Corte, si bien no dice este es el problema o esa es la pregunta, cuando ustedes leen, por ejemplo, toda esta resolución, se dan cuenta de lo siguiente, que hubo una acción extraordinaria presentada el 3 de agosto de 2018 en contra de un auto de inadmisión de casación notificado en junio de 2018 y de un recurso inadmitido en julio de 2018. Es decir, esta acción se presentó después de un mes. Ahora bien, la pregunta que está implícita aquí es si esa acción puede ser aceptada por la Corte Constitucional. Y aquí lo que afirma la Corte es lo siguiente, que cuando los recursos previstos en el ordenamiento se usan de modo deliberado y sin tener en cuenta su naturaleza jurídica, se imposibilita a las autoridades judiciales la protección de los derechos. En consecuencia, se señala que frente a estos hechos los recursos presentados con posterioridad al auto del 15 de junio de 2018 no eran adecuados y eficaces. ¿Por qué no son adecuados esos recursos? Sería la pregunta. ¿Por qué en este caso los recursos no son adecuados? Sería la pregunta. O el problema jurídico citado por la Corte, ¿verdad? Y la respuesta, según este texto, es la siguiente, que el término para la presentación de la acción extraordinaria debe tomarse en cuenta desde la última decisión que puso fin al proceso, que en este caso fue en junio de 2018, y que en este caso obviamente la presentación fue extemporánea. Por tanto, la Corte asume que si la presentación es extemporánea, los recursos agotados vienen a ser inadecuados y se configura un mal uso de los mismos. Esta es la pregunta y esa es la respuesta. ¿Dónde va la respuesta? Aquí.
cite al menos un extracto de la sentencia, citan un extracto de la sentencia, en este caso de una media resolución. Y finalmente realizan una evaluación libre de la sentencia poniendo atención a 2 puntos: motivación y comprensión efectiva. Motivación es que se aplica la normativa correcta. Aquí vemos que la Corte cita el artículo 60 de la ley, entonces hay una aplicación correcta de la normativa. Y comprensión efectiva, que refiere al hecho de que la Corte es clara en la explicación y es lógica. Y como vemos, esta es una resolución corta que al parecer sí cumple con esos criterios. Esto es un ejemplo breve de cómo llenar esta ficha. Obviamente, algunos casos son mucho más largos y complejos y la fundamentación es más sofisticada, como por ejemplo la sentencia sobre matrimonio igualitario que deben revisar para el primer foro. Pero de eso se trata en síntesis la tarea que deben realizar. Por eso, desde ya, empiecen a revisar jurisprudencia sobre este tema, medidas cautelares, para que vayan armando su ficha. Como vieron, el problema a veces está implícito. No va a encontrar una parte de la sentencia en la que diga problema o pregunta, pero hay que leerla toda y darse cuenta de cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Toda argumentación judicial por lo general tiene una gran pregunta y una respuesta a esa pregunta. De eso se trata. Gracias y por favor ruego compartir esto.